Señor Salvatierra, ¿tiene algo que decir antes de que este tribunal tome nota de las declaraciones de su esposa? La voz del juez resonó en la sala como un golpe seco contra madera antigua. Mateo Salvatierra no respondió. Estaba sentado a la derecha de su abogado, con las manos entrelazadas sobre la mesa, los hombros ligeramente caídos y la mirada fija en un punto invisible del suelo. Tenía 62 años, el cabello plateado peinado hacia atrás con una pulcritud casi dolorosa, el traje azul oscuro demasiado viejo para aquella sala impecable, y una expresión tan serena que algunos podrían haberla confundido con resignación. Frente a él, Clara Valdés, su esposa durante 34 años, sonreía. No era una sonrisa amplia. No hacía falta. Era apenas una curva fina en los labios, suficiente para mostrar que disfrutaba cada segundo de aquella escena. No va a decir nada, señor juez, intervino ella sin esperar permiso. Mateo siempre ha sido así. Callado. Inútil para defenderse. Incapaz de tomar una decisión sin que alguien le diga qué hacer. Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó la vista por encima de sus gafas. Señora Valdés, le recuerdo que debe dirigirse al tribunal, no al señor Salvatierra. Clara inclinó la cabeza con falsa humildad. Por supuesto, su señoría. Solo intento explicar el tipo de hombre con el que he vivido todos estos años. Un hombre que jamás aportó nada real a este matrimonio. Un hombre que se refugió en tareas domésticas, en pequeños gestos patéticos, mientras yo sostenía esta familia, levantaba una empresa y educaba a nuestros hijos para que no fueran como él. Mateo cerró los ojos un instante. A su espalda, sentados en la segunda fila, estaban sus dos hijos. Inés, de 32 años, llevaba un vestido beige, el cabello recogido con elegancia y la misma expresión fría de su madre. No apartaba la vista de la pantalla de su teléfono. A su lado, Adrián, de 27, tenía los codos apoyados en las rodillas y las manos juntas frente a la boca. Él sí miraba a su padre. Y en sus ojos había algo que no estaba del todo claro, culpa, miedo, quizá una duda que había llegado demasiado tarde. Clara continuó. Durante años tuve que arrastrarlo. Tuve que soportar su falta de ambición, su silencio, su forma de esconderse detrás de una bondad falsa. Porque eso también hay que decirlo, señor juez, hay hombres que usan la mansedumbre como manipulación. Se hacen los buenos para que una se sienta culpable por querer una vida mejor. Mateo abrió los ojos. No habló. Su abogado, Ernesto Luján, un hombre mayor de barba blanca y mirada paciente, giró ligeramente hacia él. Le puso una mano breve sobre el antebrazo, como preguntándole en silencio si quería intervenir. Mateo negó con un movimiento casi imperceptible. Clara lo vio y soltó una risa suave. Ahí lo tiene. Ni siquiera ahora puede hablar. Ni siquiera cuando su futuro está en juego. Por eso solicito que se respete el acuerdo de divorcio presentado por mi parte. La casa, la empresa, las cuentas principales y las propiedades están a mi nombre. Mateo no tiene capacidad ni derecho moral para administrar nada. Lo único que pido es que se formalice lo evidente. La abogada de Clara, una mujer joven de traje blanco y mirada afilada, acomodó unos documentos frente al juez. Su señoría, mi clienta ha demostrado que el señor Salvatierra dependió económicamente de ella durante décadas. No existe prueba de participación activa en la empresa familiar. Tampoco hay documentos que acrediten aportes patrimoniales significativos. Solicitamos que se desestimen sus pretensiones. Mateo sintió cómo las palabras entraban en él, una por una, como gotas heladas. Dependió. No aportó. No existe prueba. No tenía derecho. Eran las mismas palabras que Clara le había repetido durante años, pero ahora vestidas de lenguaje legal.
Ahora no eran insultos lanzados en la cocina, ni frases dichas en voz baja delante de los hijos, ni comentarios crueles durante cenas familiares. Ahora estaban escritas en papeles sellados. Ahora pretendían convertirse en sentencia. El juez volvió a mirarlo. Señor Salvatierra, se le ha dado la oportunidad de responder. Comprendo que el momento es difícil, pero si tiene algo que presentar, este es el momento. La sala entera pareció inclinarse hacia él. Mateo bajó la mirada a sus manos. Sus dedos temblaban apenas. Clara sonrió más. Inés suspiró, molesta, como quien espera el final de una reunión aburrida. Adrián dejó de respirar. Entonces Mateo metió lentamente la mano en el interior de su chaqueta. Clara frunció el ceño. El abogado Ernesto Luján no pareció sorprendido. Solo se enderezó un poco en su silla. Mateo sacó un sobre color marfil, grueso, cerrado con una cinta azul oscuro. Lo colocó sobre la mesa con un cuidado solemne, como si no fuera un simple conjunto de papeles, sino los restos de una vida entera. Por primera vez en toda la mañana, Clara dejó de sonreír. ¿Qué es eso?, preguntó. Mateo levantó la vista. Sus ojos ya no parecían cansados. Parecían tranquilos. Y aquella calma fue mucho más inquietante que cualquier grito. La verdad, dijo al fin. Pero para entender cómo Mateo Salvatierra llegó a ese momento, con un sobre en la mano y 34 años de silencio acumulados en el pecho, había que volver atrás. Mucho antes de aquella sala, mucho antes del juicio, mucho antes de que Clara aprendiera a destruirlo con una sonrisa. Había que volver al día en que Mateo aún creía que amar significaba soportarlo todo. Mateo conoció a Clara Valdés en una tarde lluviosa de otoño, en una biblioteca pública de Sevilla. Él tenía 27 años y trabajaba como auxiliar administrativo en una pequeña compañía de seguros. No era un hombre ambicioso en el sentido vulgar de la palabra, pero sí tenía sueños. Le gustaban la contabilidad, los libros, los negocios pequeños que crecían con paciencia. Desde joven llevaba libretas llenas de cálculos, ideas, nombres posibles para una tienda, un taller, una empresa de suministros. Su padre había sido carpintero y le había enseñado que nada valioso se construía rápido. Las cosas firmes tardan, le decía. Mateo había heredado esa manera de mirar el mundo. No buscaba impresionar. Buscaba durar. Clara, en cambio, parecía hecha de otro material. Entró en la biblioteca sacudiéndose la lluvia del cabello, con una carpeta roja apretada contra el pecho y una seguridad que llenó la sala antes que su voz. Estudiaba administración de empresas. Hablaba rápido, caminaba rápido, decidía rápido. Cuando descubrió que el único asiento libre estaba frente a Mateo, dejó sus libros sobre la mesa sin pedir permiso. «Espero que no te moleste», dijo. Mateo levantó la mirada y sonrió. «No, claro que no». Ella lo observó apenas 2 segundos. «Tienes letra ordenada». Mateo miró sus apuntes, sorprendido. «Gracias». «La gente con letra ordenada suele ser confiable», dijo Clara, abriendo su carpeta. «O aburrida. Todavía no sé cuál eres tú». Mateo se rió. Fue una risa sincera, tímida, luminosa. Años después, recordaría ese instante con una mezcla de ternura y tristeza. Porque todo había empezado así, con Clara haciéndolo sentir visto. No amado todavía, no comprendido del todo, pero visto. Para un hombre como Mateo, acostumbrado a pasar desapercibido, aquello fue suficiente para abrir una puerta que nunca debió abrir tan pronto. Empezaron a verse cada semana. Ella hablaba de grandes planes. Quería abrir una empresa de importación de muebles, luego expandirse, luego tener locales propios. Mateo la escuchaba con admiración.
No le molestaba que Clara soñara en grande. Al contrario. Le parecía valiente, fascinante, casi hipnótica. Él aportaba lo que sabía, ordenaba sus números, le ayudaba a preparar presupuestos, corregía balances, revisaba costes. «Tú tienes cabeza para esto», le dijo Clara una noche, mientras compartían café en un bar casi vacío. «Pero te falta carácter». Mateo sonrió, pensando que era una broma. «Puede ser». «No lo digo como insulto», añadió ella, tocándole la mano. «Lo digo porque conmigo podrías llegar más lejos. Yo empujo. Tú sostienes. Seríamos un buen equipo». Aquella frase se le quedó grabada. Yo empujo. Tú sostienes. Durante años Mateo creyó que eso era amor, uno avanzaba y el otro cuidaba que todo no se cayera. Uno brillaba y el otro mantenía encendida la luz desde atrás. Uno hablaba y el otro escuchaba. Se casaron 2 años después, en una ceremonia sencilla, con flores blancas, vino barato y una promesa que Mateo pronunció con lágrimas en los ojos. «Te cuidaré siempre», dijo. Clara le apretó las manos. «Y yo haré que tengamos la vida que merecemos». Al principio, cumplieron. Con los ahorros de Mateo, un pequeño préstamo de los padres de Clara y muchas noches sin dormir, abrieron Valdés Interior, una tienda de muebles y decoración en un local estrecho cerca del centro. Clara era la cara visible, negociaba, convencía, seducía a los clientes con palabras elegantes. Mateo hacía de todo lo demás. Abría el local antes de que amaneciera, recibía mercancía, llevaba las cuentas, limpiaba el escaparate, atendía cuando Clara no estaba, reparaba sillas dañadas, preparaba facturas, llamaba a proveedores. Pero cuando alguien preguntaba por la tienda, Clara decía: «Es mi proyecto». Mateo no la corregía. Al principio, porque no le importaba. Después, porque empezó a darle vergüenza hacerlo. La primera vez que Clara lo hizo sentir pequeño delante de otros ocurrió en una cena con proveedores. Mateo había detectado un error en una factura importante. Un proveedor intentaba cobrarles 2 veces un envío de lámparas italianas. Él esperó el momento adecuado y se inclinó hacia Clara. «Creo que hay un duplicado en esta línea», murmuró. Clara sonrió sin mirarlo. «Mateo, cariño, déjame a mí hablar de negocios». El proveedor soltó una risita. Mateo se quedó callado. Más tarde, en casa, Clara le dijo que no exagerara. «No fue para tanto. Solo que tienes una forma muy insegura de decir las cosas. Si intervienes así, parecemos débiles». «Pero tenía razón», respondió él con suavidad. Clara dejó el bolso sobre la mesa y suspiró. «Ese no es el punto. En los negocios no basta con tener razón. Hay que parecer fuerte». Mateo quiso decir que la fortaleza también podía ser tranquila. Que no hacía falta humillar para imponerse. Que él no quería parecer débil delante de nadie, mucho menos delante de ella. Pero no lo dijo. Aquella noche eligió el silencio. Y ese fue el primer ladrillo de una pared que tardaría 30 años en reconocer. Con el nacimiento de Inés, Mateo redujo sus horas visibles en la tienda. Clara insistió en que era lo más práctico. Ella tenía reuniones, viajes, proveedores que atender. Él podía ocuparse de la niña, de la casa y de la parte administrativa desde el comedor. «Solo será un tiempo», le dijo. «Cuando Inés entre al colegio, reorganizamos todo». Mateo aceptó. Le gustaba cuidar a su hija. Le gustaba calentar biberones a medianoche, cantarle canciones antiguas, pasearla por la sala cuando lloraba. Clara, en cambio, parecía incómoda con la fragilidad de la maternidad. Amaba a Inés, o eso creía Mateo, pero la niña le resultaba una interrupción.
Una demanda constante en medio de su ascenso. «Tiene mamitis contigo», decía Clara, fastidiada, cuando Inés estiraba los brazos hacia su padre. Mateo se reía. «Solo está acostumbrada a que yo la duerma». «Claro. Porque tú tienes tiempo para eso». No lo dijo gritando. Clara rara vez gritaba. Su crueldad era más fina. Entraba por rendijas pequeñas, con tono casual, y se quedaba. 3 años después nació Adrián. Para entonces, Valdés Interior ya no era una tienda estrecha, sino un negocio próspero con 2 locales. Clara aparecía en revistas locales como una empresaria prometedora. Posaba junto a sofás de diseño, hablaba de visión, de esfuerzo, de liderazgo femenino. Mateo recortaba las entrevistas y las guardaba en una carpeta. Se sentía orgulloso de ella. En ninguna entrevista aparecía su nombre. «Los periodistas no entienden los detalles», le decía Clara cuando él se atrevía a mencionarlo. «Además, tú odias la exposición». Era verdad. Mateo no buscaba cámaras. Pero una cosa era no buscar protagonismo y otra muy distinta era ser borrado. Con los años, la empresa siguió creciendo. Clara abrió un showroom elegante en Madrid. Luego una línea de mobiliario para hoteles. Después llegó la primera alianza internacional. La casa familiar cambió, dejaron el piso modesto donde Inés había dado sus primeros pasos y se mudaron a una vivienda amplia con jardín, puertas altas y suelos de mármol claro. Mateo eligió las cortinas del salón. Clara eligió poner la escritura de la casa solo a su nombre. «Es más práctico fiscalmente», dijo. Mateo no preguntó más. También puso a su nombre los coches, las cuentas principales, las participaciones de la empresa. Por orden, explicaba. «Si mezclamos todo, después es un caos». Mateo firmaba donde ella le indicaba. No porque fuera tonto. No porque no entendiera. Mateo entendía perfectamente los documentos, las cifras, las estructuras societarias. Pero confiaba. Y la confianza, cuando cae en manos equivocadas, puede parecer estupidez desde fuera. Él se ocupó de todo lo invisible. Despertaba antes que todos. Preparaba desayunos. Revisaba correos de proveedores. Llevaba a los niños al colegio. Volvía para pagar facturas. Recogía ropa de la tintorería. Visitaba a la madre enferma de Clara cuando ella no tenía tiempo. Organizaba cumpleaños, citas médicas, reuniones con tutores. Por la noche, cuando la casa al fin quedaba en silencio, se sentaba ante el ordenador y revisaba balances de la empresa hasta la 1 o 2 de la madrugada. Clara llegaba de cenas de negocios con perfume caro y cansancio teatral. «No sabes lo agotador que es sostenerlo todo», decía, dejando los tacones en medio del pasillo. Mateo la miraba desde la cocina, con un delantal puesto y los ojos rojos de sueño. «Te preparé algo ligero». Ella miraba el plato. «¿Otra crema?» «Mateo, por favor. A veces pareces mi enfermero, no mi marido». Él bajaba la vista. «Pensé que te vendría bien». «Ese es tu problema. Piensas demasiado en cosas pequeñas». Las cosas pequeñas. Así llamaba Clara a todo lo que mantenía su vida funcionando. A la camisa planchada antes de una conferencia. Al informe corregido antes de una reunión. A la medicina de su madre comprada a tiempo. A las cenas de sus hijos. A los cumpleaños recordados. A las plantas regadas. A los impuestos pagados. A los silencios tragados. Inés creció admirando a su madre. La veía salir impecable, hablar por teléfono en varios idiomas, cerrar contratos, recibir premios. Clara la llevaba a eventos de mujeres empresarias y le decía: «Nunca dependas de nadie, hija».
Nunca seas como esas personas que se quedan en casa esperando que la vida les dé algo. Inés no preguntaba a quién se refería, pero miraba a su padre. Y Mateo sonreía. Adrián, en cambio, fue más cercano a él durante la infancia. Lo seguía al jardín, lo ayudaba a arreglar muebles, le pedía cuentos antes de dormir. Una vez, cuando tenía 8 años, le preguntó: «Papá, ¿tú trabajas?». Mateo se quedó quieto con un destornillador en la mano. «Claro que trabajo. Mamá dice que ella trabaja y tú ayudas». Mateo sintió un golpe pequeño en el pecho. No contra el niño, sino contra la frase que alguien había sembrado en él. «Ayudar también es trabajar, Adri». El niño lo pensó. «Entonces trabajas mucho». Mateo sonrió y le revolvió el cabello. «Un poquito». Ese poquito se convirtió en una forma de vivir. Minimizarse para que otros no se sintieran incómodos. Restarse importancia para evitar discusiones. Pedir perdón incluso cuando no había hecho nada. Durante años creyó que así mantenía la paz. No entendía que una paz construida sobre la humillación de uno solo no era paz. Era cautiverio. La primera grieta verdadera llegó una Navidad. La familia estaba reunida en casa. Clara había invitado a socios, primos, vecinos distinguidos, personas que Mateo apenas conocía pero a quienes había servido copas toda la noche con amabilidad. Había cocinado durante 2 días. Pavo relleno, ensaladas, postres, una mesa hermosa con velas doradas. Cuando llegó el brindis, uno de los socios levantó la copa y dijo: «Por Clara». Una mujer que ha construido un imperio prácticamente sola. Todos aplaudieron. Mateo también. Clara se puso de pie, radiante. «Gracias. Ha sido un camino duro. Muchas veces tuve que cargar con responsabilidades que otros no habrían soportado. Pero aquí estamos». Las miradas se volvieron hacia Mateo. Alguien rió por lo bajo. No fue una carcajada evidente. Apenas un sonido, una burbuja de burla cubierta por música navideña. Mateo sintió que la copa le pesaba. Adrián, que entonces tenía 16 años, dejó de aplaudir. Miró a su padre y luego a su madre. Inés, ya universitaria, sonrió como si el comentario le pareciera justo. Más tarde, cuando los invitados se fueron, Mateo encontró a Clara en el dormitorio quitándose los pendientes frente al espejo. «¿Por qué dijiste eso?», preguntó él. Clara lo miró a través del reflejo. «¿Qué cosa?». «Que cargaste con responsabilidades que otros no habrían soportado». Ella soltó una risa cansada. «Ay, Mateo, era un brindis. Pareció que hablabas de mí». Clara dejó los pendientes sobre la cómoda. «Quizá porque te sentiste aludido». Hubo un silencio. Mateo tragó saliva. «Yo he estado contigo desde el principio». Clara se giró lentamente. Su rostro ya no tenía la máscara pública de mujer encantadora. En casa, cuando nadie más miraba, sus ojos podían volverse de piedra. Y nadie te lo niega. Pero estar no es lo mismo que liderar. Mateo sintió que algo dentro de él se cerraba. «Yo nunca quise competir contigo». «Claro que no», dijo ella. «Para competir hace falta carácter». Él la miró largo rato. Había muchas respuestas posibles. Muchas frases que se le formaron en la garganta, empujando por salir. Pudo recordarle las noches sin dormir, los préstamos pagados con su sueldo inicial, los balances corregidos, los contratos que él había salvado revisando detalles que ella jamás leía. Pudo decirle que el carácter no siempre hacía ruido. Pudo decirle que su silencio no era vacío, sino cansancio. Pero Clara se quitó el collar, apagó la lámpara y dio por terminada la conversación.
Mateo volvió a callar. Solo que esa noche, por primera vez, su silencio le dio miedo. No porque lo protegiera, sino porque empezó a parecerse demasiado a una tumba. Los años siguientes fueron más fríos. Clara ya no disimulaba su desprecio. Lo llamaba Mateíto delante de amigos cuando quería hacerlo parecer torpe. Corregía su forma de vestir. Se burlaba de sus opiniones. Si él hablaba en una reunión familiar, ella lo interrumpía con una frase seca. Eso no es exactamente así. O peor. Déjalo, cariño, tú de estos temas no entiendes. Mateo empezó a hablar menos. En las cenas, escuchaba. En los cumpleaños, servía. En las fotografías, aparecía a un lado. Cuando Inés se graduó en Derecho, Clara organizó una fiesta enorme. Durante el discurso, agradeció a todos, profesores, mentores, amigos, incluso a un empresario que le había dado una beca parcial. Mateo no fue mencionado. Él estaba al fondo, sosteniendo una bandeja de copas porque el camarero contratado había llegado tarde. Inés se acercó después, le dio un beso rápido en la mejilla y dijo: «Papá, ¿puedes traer más hielo? Mamá está preocupada porque se acaba». Mateo la miró. Llevaba el mismo vestido azul que él había ido a recoger, ajustar y pagar sin decir nada. «Claro, hija». En el coche, de regreso a casa, Adrián fue el único que habló. «Inés no te agradeció». Clara giró desde el asiento delantero. «Adrián, no empieces con sentimentalismos. Solo digo que papá hizo mucho». Inés, desde el otro lado, suspiró. «Papá siempre hace cosas. No hay que hacer un discurso por cada detalle». Mateo, al volante, apretó los dedos. Adrián miró por la ventana. Esa noche, antes de dormir, Mateo encontró una nota bajo la puerta de su despacho. «Yo sí me doy cuenta». No tenía firma. No hacía falta. Mateo la guardó en el cajón superior de su escritorio, junto a viejas fotografías, recibos antiguos y documentos que aún no sabía que un día serían importantes. Porque esa era otra verdad que nadie veía. Mateo guardaba todo. No por desconfianza al principio. Por orden. Por costumbre. Por esa manía tranquila de quien cree que cada papel tiene su lugar. Facturas, contratos, copias de transferencias, correos impresos, borradores de acuerdos, notas manuscritas de Clara, registros de proveedores, documentos de la primera tienda, recibos de préstamos pagados con su cuenta personal. Clara se burlaba de él. «Pareces un archivero humano». Mateo sonreía. «Algún día puede hacer falta». «Sí, claro. El gran día en que tus papelitos salven el mundo». Nunca imaginó Clara cuánta razón iba a tener. La traición definitiva no llegó de golpe. Llegó como llegan las tormentas largas, primero cambia el aire. Clara empezó a recibir llamadas que contestaba lejos de Mateo. Cerraba la puerta del estudio. Bajaba la voz. Sonreía mirando mensajes. Compró ropa más juvenil, perfumes más intensos, un coche nuevo que no consultó con nadie. Empezó a viajar a Madrid con más frecuencia, aunque los informes de la empresa no justificaban tantos desplazamientos. Reuniones estratégicas, decía. Mateo asentía. Pero veía. Veía las reservas de hotel para 2 personas cargadas a cuentas secundarias. Veía transferencias a una sociedad desconocida llamada Arconte Gestión. Veía correos impresos por error en la impresora de casa, firmados por un tal Darío Montalbán. Veía cómo Clara borraba conversaciones cuando él entraba. Veía cómo Inés evitaba mirarlo cuando su madre hablaba de nuevos proyectos. Y aún así, durante meses, no quiso creer.
Porque aceptar una traición amorosa era doloroso. Pero aceptar que la traición podía ser familiar, económica, planificada, compartida, eso era otra clase de abismo. Una tarde de marzo, Mateo entró al despacho de casa para buscar una carpeta de seguros. Clara había salido apresurada y había dejado su ordenador encendido. No era costumbre de Mateo revisar cosas ajenas. De hecho, su respeto por la privacidad había sido una de las armas más útiles para Clara. Pero aquella tarde vio en la pantalla un correo abierto. El asunto decía: Estrategia previa a demanda, MS. Mateo se quedó inmóvil. MS. Sus iniciales. Durante varios segundos no respiró. Una parte de él le suplicó que saliera de la habitación, que no leyera, que conservara todavía la posibilidad de la ignorancia. Pero otra parte, más antigua y más cansada, le ordenó acercarse. Leyó. Cada línea le quitó algo. El correo era de Inés. Mamá, si presentamos la demanda antes de que papá revise las cuentas antiguas, no tendrá forma de reclamar participación. La clave es insistir en que nunca tuvo cargo formal. Darío dice que conviene transferir los fondos de la cuenta puente esta semana. Adrián no debe enterarse todavía, puede ponerse sentimental. Mateo sintió que la habitación se inclinaba. Leyó la frase otra vez. Adrián no debe enterarse todavía, puede ponerse sentimental. No era solo Clara. Inés sabía. Darío sabía. Había un plan. Él no era un esposo triste al borde de un divorcio. Era un obstáculo que estaban moviendo con cuidado antes de deshacerse de él. Escuchó la puerta principal. Clara había vuelto. Mateo cerró el correo, apagó la pantalla y salió del despacho con la carpeta equivocada en la mano. ¿Qué haces ahí?, preguntó Clara desde el pasillo. Su voz sonó demasiado rápida. Mateo levantó la carpeta. Buscaba el seguro del coche. Clara lo observó. Ese no es. Él miró la etiqueta. Ah. Me confundí. Ella se acercó despacio. Durante un instante, Mateo vio algo parecido al miedo en sus ojos. No culpa. No arrepentimiento. Miedo de ser descubierta. Últimamente estás muy distraído, dijo Clara. Mateo sonrió apenas. Será la edad. Clara sostuvo su mirada unos segundos más. Luego pasó junto a él, dejando un rastro de perfume caro y amenaza. Esa noche, Mateo no durmió. Se quedó sentado en la cocina, con una taza de manzanilla fría entre las manos, escuchando los ruidos de la casa. El zumbido del refrigerador. El crujido leve de las vigas. Un coche pasando en la calle. Clara moviéndose en el dormitorio de arriba como si nada hubiera ocurrido. Pensó en irse. Pensó en enfrentarla. Pensó en llamar a Adrián. Pensó en romper algo, en gritar, en exigir respuestas. Pero después recordó 34 años de interrupciones, burlas, manipulación y documentos firmados bajo confianza. Si hablaba en ese momento, Clara haría lo que siempre hacía, giraría la historia, lo llamaría paranoico, débil, confundido. Inés respaldaría a su madre. Darío, quienquiera que fuese realmente, terminaría de ocultar las huellas. Mateo entendió entonces que su silencio, por primera vez, podía servirle a él. No sería el silencio de la derrota. Sería el silencio de quien observa. De quien junta. De quien espera. A la mañana siguiente, Clara bajó a desayunar con prisa. Llevaba un traje gris, labios rojos, pendientes de perla. Inés la esperaba en la entrada hablando por teléfono. Mateo, hoy no hace falta que prepare cena, dijo Clara mientras revisaba su bolso. Tengo una reunión.
¿En Madrid?, preguntó él. Ella se detuvo. Solo medio segundo. Sí. Que te vaya bien. Clara lo miró con sospecha, pero él estaba untando mantequilla en una tostada con la misma calma de siempre. No me esperes despierto. Mateo sonrió. No lo haré. Cuando la puerta se cerró, él permaneció quieto hasta escuchar el coche alejarse. Luego subió al despacho. Abrió el cajón superior. Sacó la vieja nota de Adrián. Yo sí me doy cuenta. La miró durante largo rato. Después, por primera vez en muchos años, Mateo Salvatierra dejó de actuar como un hombre que solo soportaba. Encendió el ordenador. Sacó una caja de documentos antiguos. Y empezó a buscar. No sabía todavía qué encontraría. No sabía cuánto dolor le esperaba dentro de carpetas, transferencias y correos olvidados. No sabía que Clara llevaba meses preparando una demanda de divorcio destinada a dejarlo sin casa, sin dinero y sin nombre. No sabía que Inés había ayudado a construir el argumento legal para borrarlo de la empresa que él había sostenido desde el primer día. Y, sobre todo, no sabía que en el fondo de una carpeta azul, guardado entre recibos amarillentos de la primera tienda, había un documento firmado por Clara hacía 30 años. Un documento que ella había olvidado. Un documento que cambiaría todo. Mateo lo encontró poco antes del mediodía. Al principio no entendió la magnitud de lo que tenía entre las manos. Era una copia antigua, con sellos notariales, fechada en los primeros meses de Valdés Interior. Reconoció su propia firma. Reconoció la de Clara. Reconoció también la firma de don Esteban Rivas, el notario que los había atendido cuando aún no podían pagar ni una asesoría decente. Leyó despacio. Luego volvió a leer. Y el corazón empezó a golpearle el pecho, no con miedo, sino con una fuerza nueva. La empresa no había nacido únicamente a nombre de Clara. Nunca había nacido únicamente a nombre de Clara. El acuerdo inicial establecía una participación privada de Mateo en los activos fundacionales, vinculada a los aportes económicos y operativos del primer local. Más aún, cualquier expansión derivada de aquel fondo inicial debía reconocer proporcionalmente su participación, salvo renuncia expresa firmada ante notario. Mateo buscó esa renuncia. No existía. Durante años, Clara había actuado como si él no tuviera nada. Durante años, él le había creído. Mateo se sentó lentamente. La casa estaba en silencio. En el jardín, un pájaro picoteaba la tierra cerca de los rosales. El mundo seguía igual, indiferente al temblor que acababa de atravesarle la vida. Tomó el documento con ambas manos. Pensó en correr al teléfono, llamar a Clara, decirle que lo sabía. Pensó en exigirle explicaciones. Pensó en mostrarle aquel papel y ver su rostro descomponerse. Pero no lo hizo. Porque en ese instante recordó la sala del tribunal que aún no conocía, pero que ya parecía esperarlo en algún punto del futuro. Recordó la risa del proveedor. El brindis de Navidad. La graduación de Inés. Las cenas frías. Las frases pequeñas. Las humillaciones dichas con voz elegante. Recordó todas las veces en que había hablado demasiado pronto con el corazón en la mano y Clara había usado ese corazón como prueba de debilidad. No. Esta vez no hablaría antes de tiempo. Esta vez no pondría la verdad en manos de quien llevaba años deformándola. Guardó el documento en una carpeta nueva. Luego tomó otra. Y otra. Durante horas revisó papeles, cuentas, correos antiguos, recibos olvidados. Encontró más de lo que esperaba. Transferencias personales suyas usadas para pagar deudas iniciales de la empresa. Contratos preliminares con anotaciones de Clara reconociendo aporte de M.
correos de proveedores agradeciendo a Mateo negociaciones que luego Clara presentó como propias. Fotografías del primer local donde él aparecía montando estanterías, descargando mercancía, atendiendo clientes. A media tarde, recibió un mensaje de Clara. Llegaré tarde. No preguntes. Mateo miró la pantalla. Por primera vez, aquellas dos palabras no lo hirieron. No preguntes. No hacía falta. Ya había empezado a responderse solo. Cuando Adrián llegó esa noche a visitar la casa, encontró a su padre en la cocina preparando café. El joven trabajaba como profesor de música en una escuela privada, decisión que Clara consideraba una pérdida de talento. «Mamá no está, ¿verdad?», preguntó Adrián. «No. Mejor». Mateo levantó la mirada. Su hijo parecía cansado. Más delgado. Tenía ojeras y una inquietud que no lograba esconder. Se sentó frente a él, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Papá, ¿está pasando algo?». Mateo sirvió 2 tazas. «Siempre están pasando cosas. No me respondas como si yo fuera un niño». La frase quedó suspendida. Mateo se sentó despacio. Adrián tragó saliva. «Perdón. No quise hablarte así». «Está bien». «No, no está bien», dijo Adrián, bajando la voz. «Nada está bien en esta casa desde hace mucho». Mateo rodeó la taza con las manos. «¿Por qué lo dices?». Adrián soltó una risa triste. «Porque tengo ojos, papá. Porque mamá miente. Porque Inés actúa como su abogada incluso en la cena. Porque cada vez que tú entras en una habitación, ellas cambian de tema. Porque hace semanas escuché a mamá decir que pronto todo quedaría limpio. No sé qué significa, pero no sonaba a algo bueno». Mateo sintió una punzada. «Adrián. Y porque te están tratando como si ya no fueras parte de esta familia». El silencio que siguió fue distinto. No era el silencio de los años anteriores, lleno de miedo y resignación. Era un silencio lleno de cosas que por fin empezaban a tener nombre. Mateo miró a su hijo. Durante un momento quiso contárselo todo. Quiso sacar la carpeta, mostrarle el documento, decirle que su madre y su hermana estaban preparando algo. Pero vio el dolor en sus ojos y comprendió que Adrián todavía estaba en medio de un puente frágil. Empujarlo demasiado pronto podía romperlo. «Hijo», dijo con suavidad, «hay verdades que necesitan tiempo para mostrarse completas». Adrián frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Mateo tomó un sorbo de café. «Que no todo silencio es rendición». Adrián lo miró fijamente. Quizá no entendió. No del todo. Pero algo en la voz de su padre lo hizo quedarse quieto. Esa noche, cuando Adrián se marchó, Mateo volvió al despacho. Sacó una hoja en blanco y escribió una lista de nombres. Clara Valdés. Inés Salvatierra Valdés. Darío Montalbán. Arconte Gestión. Esteban Rivas, notario. Ernesto Luján, abogado. Se detuvo en el último nombre. Ernesto Luján había sido amigo de su padre. Un abogado retirado, honesto hasta la incomodidad, de esos hombres que no levantaban la voz porque no lo necesitaban. Mateo no lo veía desde hacía años, salvo en el funeral de su madre. Recordaba que Ernesto le había dicho entonces: «Cuando uno ha vivido demasiado tiempo cuidando a otros, Mateo, corre el riesgo de olvidarse de que también merece protección». Mateo no había entendido la frase en aquel momento. Ahora sí. Al día siguiente, mientras Clara creía que él estaba haciendo compras para la casa, Mateo cruzó la ciudad con una carpeta bajo el brazo y entró en un despacho modesto, sin mármol ni recepcionistas arrogantes. En la puerta,
una placa discreta decía: Ernesto Luján, abogado. Una secretaria mayor lo recibió con amabilidad. ¿Tienes cita? Mateo apretó la carpeta contra el pecho. No. Pero dígale que soy Mateo Salvatierra. La mujer entró al despacho. Un minuto después, la puerta se abrió. Ernesto Luján apareció apoyado en un bastón. Tenía más arrugas que la última vez, pero los mismos ojos lúcidos. Mateo, dijo. ¡Qué alegría verte! Mateo intentó sonreír. No pudo. Ernesto dejó de sonreír también. Pasa. El despacho olía a papel, madera vieja y café. Mateo se sentó frente al escritorio. Durante unos segundos no supo por dónde empezar. Había imaginado ese momento muchas veces durante la noche, pero al estar allí, con alguien mirándolo sin desprecio, la fuerza se le quebró. Creo que mi esposa quiere quitarme todo, dijo. Ernesto no se movió. ¿Crees o lo sabes? Mateo dejó la carpeta sobre el escritorio. Empiezo a saberlo. Durante las siguientes 2 horas, Mateo habló más de lo que había hablado en años. No con dramatismo. No con gritos. Habló como quien abre una casa abandonada y va mostrando habitación por habitación. Aquí empezó el desprecio, aquí firmé sin leer lo suficiente, aquí confié, aquí me borraron, aquí encontré esto, aquí aparece una empresa extraña, aquí mi hija participa, aquí está el nombre de un hombre que no conozco. Ernesto revisó los documentos en silencio. A veces hacía una anotación. A veces levantaba las cejas. A veces soltaba un suspiro apenas audible. Cuando llegó al acuerdo fundacional, se quedó mucho tiempo leyendo. Mateo, dijo al fin, ¿Clara sabe que tienes esto? No. Bien. Mateo sintió un escalofrío. ¿Es importante? Ernesto lo miró por encima del papel. Es más que importante. Si esto está vigente y no existe renuncia posterior, tu esposa ha construido una narrativa falsa durante años. Pero necesitamos copias certificadas, registros mercantiles, trazabilidad de fondos y pruebas de ocultamiento. No basta con tener razón. Hay que demostrarla. Mateo bajó la mirada. La frase le recordó a Clara. En los negocios no basta con tener razón. Pero en boca de Ernesto sonó diferente. No como un desprecio. Como una advertencia seria. ¿Y si destruye pruebas? Preguntó Mateo. Por eso no debes saber que vienes aquí. Ernesto cerró la carpeta. Escúchame bien. A partir de hoy, no confrontes. No acuses. No amenaces. Haz lo que has hecho durante años, pero por una razón distinta, observa. Guarda. Documenta. Cada mensaje, cada transferencia, cada conversación extraña. Y no firmes nada sin traerlo antes. Mateo asintió. Va a pedirme el divorcio. Probablemente. Va a humillarme. Ernesto lo miró con una tristeza serena. Probablemente también. Mateo respiró hondo. No sé si podré soportarlo. El abogado se inclinó hacia adelante. Mateo, tú ya has soportado lo peor, que te convencieran de que no valías. Lo que viene ahora dolerá, sí. Pero ya no será a ciegas. Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Intentó contenerlas, avergonzado. Ernesto empujó una caja de pañuelos hacia él sin decir nada. Ese gesto simple casi lo desarmó. Porque a veces un hombre no llora cuando lo insultan. Llora cuando alguien, por fin, lo trata con dignidad. Al salir del despacho, Mateo caminó varias calles sin rumbo. La ciudad seguía su ritmo, autobuses, niños con mochilas, parejas en terrazas,
vendedores descargando cajas. Nadie sabía que él llevaba bajo el brazo la primera pieza de una verdad capaz de derrumbar la mentira que había gobernado su vida. Al llegar a casa, encontró a Clara en el salón. No estaba sola. Inés estaba con ella. Y también un hombre al que Mateo reconoció de inmediato por las fotografías de redes sociales que había visto en uno de los correos impresos. Darío Montalbán. Era más joven que Clara. Quizá 45 años. Moreno, traje caro, sonrisa de consultor que nunca paga sus propios errores. Estaba sentado en el sofá de Mateo con una copa de vino en la mano. Clara no se levantó. «Llegas tarde», dijo. Mateo dejó las llaves en la bandeja de la entrada. Había tráfico. Inés lo miró con desconfianza. Darío sonrió. «Usted debe ser Mateo». «Usted». No el esposo de Clara. No encantado. No una mínima cortesía que reconociera su lugar en esa casa. Mateo se acercó. Sí. Darío le tendió la mano sin levantarse. Mateo la estrechó. La mano de Darío era firme, ensayada, dominante. Clara me ha hablado mucho de usted. Mateo miró a su esposa. ¡Qué sorpresa! Clara tomó su copa. Darío está asesorándonos en la expansión internacional. Inés dice que Darío recomienda transferir los fondos esta semana. La frase del correo volvió a la mente de Mateo. Pero su rostro no cambió. ¡Qué bien! Inés se cruzó de piernas. Papá, justo hablábamos de algunos cambios necesarios. La empresa está entrando en una etapa delicada. Necesitamos profesionalizar estructuras. Entiendo. Clara dejó la copa sobre la mesa. No, Mateo. No creo que entiendas. Por eso queremos evitarte preocupaciones. A tu edad, y con tu carácter, estas cosas pueden sobrepasarte. Darío bajó la mirada para ocultar una sonrisa. Mateo la vio. También vio que Inés no la ocultó. Hubo un tiempo en que esa escena lo habría encogido. Habría sentido vergüenza en su propia sala, frente a un extraño. Habría buscado una excusa para irse a la cocina, para desaparecer, para no molestar. Pero esa tarde llevaba en su memoria la voz de Ernesto Luján. No confrontes. Observa. Mateo asintió lentamente. Tienes razón, Clara. Quizá estas cosas me sobrepasan. Ella pareció satisfecha. Me alegra que lo reconozcas. Mateo miró a Darío. ¿Se queda a cenar? La pregunta descolocó a todos. Darío parpadeó. Clara frunció el ceño. No hace falta que. No es molestia, dijo Mateo. Siempre hay comida suficiente. Inés lo observó con una incomodidad nueva, como si la docilidad de su padre hubiera cambiado de textura. Seguía siendo calma, sí, pero ya no parecía obediencia. Parecía otra cosa. Algo que no lograba identificar. Darío aceptó. Muy amable. Mateo fue a la cocina. Mientras lavaba verduras, escuchó las voces bajas en el salón. No distinguía todas las palabras, pero algunas llegaron claras. No sospecha. Demanda. Antes del verano. Adrián es el problema. Mateo siguió cortando zanahorias. Cada palabra entraba en él y encontraba un lugar. Ya no eran cuchillos perdidos. Eran piezas. Cuando sirvió la cena, Clara apenas probó el plato. Le falta sal, dijo. Darío sonrió educadamente. A mí me parece excelente. Clara le tocó el brazo. Eres demasiado amable. Mateo vio el gesto. Inés también. Nadie dijo nada. Durante la cena, Darío habló de mercados, inversiones, estrategias.
Clara lo escuchaba con una atención que hacía años no concedía a su marido. Inés intervenía con datos legales. Mateo permaneció en silencio, sirviendo agua, retirando platos, observando cómo esas tres personas hablaban de un futuro del que él ya había sido expulsado sin saberlo. Al final, Darío levantó la copa. Por los nuevos comienzos. Clara sonrió. Por los nuevos comienzos. Inés bebió. Mateo también levantó su vaso. Por lo que cada uno merece, dijo. Clara lo miró. Hubo una pausa mínima. «Qué frase tan curiosa», comentó ella. Mateo sostuvo su mirada. «Me salió así». Darío soltó una risa breve, pero ya no tan cómoda. Esa noche, cuando el invitado se fue e Inés subió a la habitación de huéspedes, Clara siguió a Mateo hasta la cocina. Él estaba lavando las copas. «Has estado raro», dijo ella. El agua corría sobre el cristal. ¿Raro? Demasiado tranquilo. Mateo apagó el grifo. Pensé que te gustaba cuando no discutía. Clara entrecerró los ojos. No juegues conmigo. Mateo secó la copa con un paño blanco. No estoy jugando. Clara. Ella se acercó más. Mira, no sé qué te pasa últimamente, pero más vale que no compliques las cosas. Hay cambios que vienen, y sería mejor para todos que los aceptaras con madurez. Mateo dejó la copa en la alacena. ¿Qué cambios? Clara sonrió. Aquella sonrisa. La misma del tribunal futuro. Ya hablaremos cuando sea el momento. Mateo asintió. Cuando sea el momento. Clara lo estudió unos segundos más. Luego se marchó. Mateo esperó hasta escuchar la puerta del dormitorio cerrarse. Entonces sacó su móvil, abrió una aplicación de notas y escribió las frases que había escuchado durante la cena. La hora. Los nombres. Los gestos. El brindis. Después subió al despacho. Abrió la carpeta nueva. En la portada escribió con letra limpia. Sobre marfil. Todavía no sabía por qué eligió ese nombre. Quizá porque imaginaba que, algún día, todos esos papeles necesitarían un lugar definitivo. Quizá porque el color marfil le recordaba a las invitaciones de boda, a las promesas antiguas, a todo lo que parecía puro antes de mancharse. O quizá porque, en el fondo, una parte de él ya veía la escena que lo esperaba, una sala de tribunal, Clara sonriendo, sus hijos detrás, un juez pidiéndole que hablara, y él metiendo la mano en su chaqueta para sacar un sobre que nadie esperaba. Mateo apagó la luz. Pero no se fue a dormir. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando la casa que había cuidado durante décadas. Por primera vez, no se sintió dueño de ella. Pero tampoco se sintió prisionero. Y esa diferencia, pequeña y silenciosa, fue el principio de su regreso. Los días siguientes no cambiaron por fuera. Mateo seguía levantándose temprano. Seguía preparando café. Seguía doblando las servilletas de tela como Clara exigía. Seguía dejando las llaves de ella en la bandeja de plata junto a la puerta. Seguía preguntando con voz tranquila si alguien cenaría en casa, aunque casi siempre recibía respuestas secas, incompletas, dichas sin mirarlo. Pero por dentro, algo se había desplazado. No era ira. La ira, Mateo lo sabía, podía ser útil durante unos minutos, pero después quemaba al que la llevaba. Lo que empezaba a crecer dentro de él era más lento. Más frío. Más resistente. Era claridad. Cada mañana, después de que Clara salía, Mateo subía al despacho y trabajaba en silencio. Copiaba documentos. Revisaba extractos bancarios. Organizaba viejos correos. Llamaba discretamente a proveedores antiguos que aún no recordaban.
Don Mateo, claro que me acuerdo de usted, le dijo una voz temblorosa al otro lado del teléfono. Si no fuera por usted, aquella primera tienda se habría hundido en el segundo año. Mateo cerró los ojos. Había pasado tanto tiempo escuchando que no había hecho nada, que oír lo contrario le producía una emoción casi insoportable. Necesito pedirle un favor, don Aurelio. Lo que usted diga. ¿Conserva facturas o comunicaciones de aquellos años? Hubo un silencio. Algunas, sí. Soy viejo, don Mateo. Los viejos guardamos demasiadas cosas. Mateo sonrió por primera vez en días. A veces eso salva vidas. Aurelio no entendió la frase, pero prometió buscar. No fue el único. Una antigua empleada de la primera tienda le envió fotografías donde Mateo aparecía instalando estanterías, atendiendo clientes, firmando recepciones de mercancía. Un contable jubilado recordó que los primeros pagos a proveedores salieron de una cuenta personal de Mateo. Un transportista conservaba albaranes con su firma. Incluso una diseñadora de interiores, hoy reconocida, escribió un testimonio donde afirmaba que Mateo había negociado las primeras condiciones comerciales que permitieron crecer a Valdés Interior. Cada pieza entraba en la carpeta. Cada pieza hacía más pesado el sobremarfil. Pero lo más grave llegó una tarde, cuando Ernesto Luján lo llamó con una voz distinta. Mateo, necesito que vengas al despacho. ¿Ha pasado algo? Sí. Y no quiero decírtelo por teléfono. Mateo supo entonces que la verdad no había terminado de mostrar sus dientes. Cuando llegó al despacho, Ernesto tenía sobre la mesa varias hojas impresas, un informe registral y una copia de movimientos bancarios obtenidos legalmente a través de documentación que Mateo había aportado. Siéntate, dijo el abogado. Mateo obedeció. Ernesto se quitó las gafas, las limpió despacio y respiró hondo. Clara no solo preparaba el divorcio. Estaba vaciando activos de la empresa matriz hacia Arconte Gestión. Mateo miró el nombre en la hoja. Ya lo conocía, pero verlo allí, ordenado y probado, le heló la sangre. ¿Darío? Darío figura como administrador externo. Pero hay algo más. Arconte Gestión no es una simple consultora. Fue constituida hace 8 meses con participación indirecta de Clara e Inés. Mateo tardó unos segundos en comprender. ¿Mi hija? Ernesto bajó la mirada. Sí. El golpe fue silencioso. Mateo no se llevó las manos a la cara. No gritó. No maldijo. Solo se quedó quieto, como si su cuerpo hubiera recibido una orden antigua de no romperse delante de nadie. ¿Inés sabía todo? Por lo que tenemos, participó en la estructura legal. Mateo tragó saliva. Ella cree que está protegiendo a su madre. Tal vez, dijo Ernesto. O tal vez está protegiendo su propia ambición. No puedo juzgar intenciones. Solo pruebas. Mateo asintió lentamente. Pruebas. Esa palabra se había convertido en una especie de cuerda. Cada vez que el dolor amenazaba con arrastrarlo, él se aferraba a ella. Ernesto empujó otro documento hacia él. También encontramos algo preocupante. Clara prepara una acusación contra ti. Pretende decir que manipulaste documentos antiguos para reclamar participación en la empresa. Mateo levantó la vista. ¿Que yo falsifiqué? Eso intentarán insinuar. Por primera vez, una sombra de rabia cruzó el rostro de Mateo. Después de todo. No terminó la frase. Ernesto esperó. Mateo apretó los puños sobre las rodillas. Después de todo lo que callé para no hacerle daño, ella quiere convertir mi silencio en delito. Por eso necesitamos que el sobre no sea solo emocionalmente fuerte. Tiene que ser jurídicamente impecable.
Durante las semanas siguientes, Mateo vivió dos vidas. En una, era el mismo hombre de siempre. El que Clara subestimaba. El que Inés trataba como una molestia familiar. El que Darío saludaba con falsa cortesía cuando aparecía por la casa con excusas profesionales que nadie intentaba hacer creíbles. En la otra, era un hombre reconstruyendo su historia con paciencia de artesano. Un día, encontró el recibo original del préstamo que él había solicitado antes de casarse para aportar capital a la primera tienda. Otro día, Ernesto localizó en el archivo notarial la copia certificada del acuerdo fundacional. Después llegó una declaración de don Esteban Rivas, el viejo notario, quien a pesar de su edad recordaba perfectamente aquel pacto. Ambos cónyuges comparecieron como aportantes iniciales, decía la declaración. La señora Valdés solicitó que la operación comercial se simplificara bajo su representación pública, pero el señor Salvatierra conservaba derechos económicos internos sobre el fondo original y sus derivaciones. Mateo leyó esa frase muchas veces. Derechos económicos internos. No era poesía. No era consuelo. No era una disculpa. Pero era algo que Clara no podía borrar con una sonrisa. Mientras tanto, la casa se volvió cada vez más hostil. Clara dejó de ocultar sus planes. A veces hablaba por teléfono en el salón, sabiendo que Mateo podía oír. No, no se opondrá. Mateo no tiene con qué defenderse. Otras veces lo miraba durante la cena con una especie de impaciencia cruel, como quien observa un mueble que pronto será retirado. Tendrás que empezar a pensar dónde vivirás, le dijo una noche. Adrián, que había ido a cenar, dejó el tenedor sobre el plato. ¿Por qué dices eso? Clara bebió vino con calma. Porque tu padre y yo vamos a divorciarnos. El silencio cayó sobre la mesa. Mateo no levantó la mirada. Adrián palideció. ¿Y lo dices así? ¿Cómo quieres que lo diga? ¿Con violines? Podrías decirlo con un poco de humanidad. Clara soltó una risa seca. La humanidad no paga abogados, Adrián. Inés, sentada junto a su madre, intervino. No dramatices. Esto es algo que lleva años muerto. Adrián la miró con incredulidad. ¿Tú también lo sabías? Inés no respondió de inmediato. Ese segundo bastó. Adrián se puso de pie. Claro. Por supuesto que lo sabías. Clara golpeó la mesa con la copa. Siéntate. No. Mateo levantó la mano con suavidad. Adrián. No, papá. No me pidas que me calme. Toda la vida te vi hacer eso. Toda la vida te vi bajar la cabeza para que ella no se molestara. Clara endureció el rostro. Cuidado con cómo me hablas. Adrián la miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿O qué? ¿También vas a borrarme a mí si dejo de servirte? La frase dejó a Clara inmóvil. Inés se levantó. Eres injusto. Mamá ha sostenido esta familia. Adrián señaló a Mateo. Él también. Él ayudó, dijo Inés. Mateo cerró los ojos. La palabra volvió a la mesa como un fantasma. Ayudó. Adrián respiró con dificultad. No. Él estuvo. Él cuidó. Él crió. Él sostuvo todo lo que ustedes no querían mirar. Clara se puso de pie despacio. Tu padre te ha llenado la cabeza. Mateo abrió los ojos. Yo no he dicho nada. Y era verdad. Adrián miró a su padre. En ese instante comprendió algo, el silencio de Mateo no era falta de dolor. Era una contención enorme, casi inhumana. Y por primera vez sintió vergüenza de todas las veces que también él, por comodidad, había dejado solo a aquel hombre.
Entonces quizá debiste decirlo antes, susurró Adrián. La frase hirió a Mateo más que cualquier insulto de Clara. Porque era cierta. Esa noche, después de que Adrián se marchara dando un portazo, Mateo permaneció sentado en la cocina. No lloró. No porque no quisiera, sino porque sentía que si empezaba quizá no podría detenerse. Clara apareció en la puerta. Has perdido autoridad incluso con tus hijos, dijo. Mateo no respondió. Ese chico siempre fue demasiado blando contigo. Una lástima. Podría haber sido alguien si no hubieras alimentado esa sensibilidad ridícula. Mateo levantó lentamente la mirada. No hables así de él. Clara arqueó las cejas. ¿Perdón? De Adrián no. Fue una frase breve. Baja. Sin gritos. Pero Clara dio un paso atrás. No por miedo físico. Mateo jamás había sido violento. Retrocedió porque en esa voz había un límite. Y Clara no estaba acostumbrada a encontrar límites en él. Su sorpresa duró poco. ¡Qué conmovedor!, dijo con desprecio. El padre mártir defendiendo al hijo fracasado. Mateo se levantó. Pasó junto a ella. Antes de salir de la cocina, dijo. Hay palabras que después no encuentran camino de regreso. Clara rió. Ahora hablas como si fueras juez. Mateo no se giró. No. Pero pronto hablaremos delante de uno. La demanda llegó 10 días después. Clara la presentó con una precisión calculada. Alegaba ruptura irreversible del matrimonio, separación emocional prolongada, dependencia económica de Mateo, ausencia de aportes formales y conducta pasiva incompatible con la administración de bienes relevantes. Pedía la adjudicación plena de la vivienda familiar, el control absoluto de Valdés Interior y una compensación mínima para Mateo, casi simbólica, descrita como gesto de buena voluntad. Pero lo peor no estaba en los bienes. Estaba en el tono. La demanda estaba escrita para humillarlo. Cada página convertía su vida en una caricatura. Sus cuidados eran descritos como tareas domésticas voluntarias. Su trabajo administrativo como colaboraciones ocasionales no remuneradas. Su papel en la crianza como presencia pasiva en el hogar. Incluso insinuaban que, debido a su edad y supuesta fragilidad emocional, no estaba en condiciones de gestionar cantidades importantes de dinero. Cuando Mateo terminó de leerla en el despacho de Ernesto, dejó el documento sobre la mesa. 34 años reducidos a esto. Ernesto lo observó en silencio. No. Reducidos no. Intentan reducirlos. Es distinto. Mateo asintió. ¿Cuándo será la audiencia? En 3 semanas. 3 semanas. 21 días para contener el corazón. 21 días para preparar la verdad. 21 días para permitir que Clara creyera que había ganado. Durante ese tiempo, ella se volvió casi amable. No amable de verdad. Clara no sabía fingir ternura con Mateo sin que le saliera condescendencia. Pero dejó de atacarlo abiertamente. Le hablaba con una suavidad falsa, como se le habla a un anciano difícil antes de convencerlo de firmar. Mateo, no quiero que esto sea más doloroso de lo necesario. Él doblaba una camisa. Ya. ¿Podrías aceptar el acuerdo? Evitaríamos exposición. Evitaríamos gastos. Lo pensaré. Clara se sentaba cerca, demasiado cerca. Tú no estás hecho para los tribunales. Los jueces hacen preguntas duras. Los abogados destruyen a la gente. Yo sé moverme ahí. Tú no. Mateo la miró. Lo sé. Ella sonrió. Entonces sé inteligente por una vez. Él volvió a doblar la camisa. Lo intentaré.
Clara confundió aquella respuesta con su misión. Inés también. Darío incluso fue más lejos. Una tarde, encontró a Mateo en el jardín podando unos rosales y se acercó con las manos en los bolsillos. Mateo, ¿puedo darle un consejo? Mateo no dejó de cortar una rama seca. Puede. Hay batallas que un hombre debe evitar por dignidad. Mateo miró el rosal. ¿Por dignidad? Sí. Usted ha tenido una vida cómoda gracias a Clara. Nadie se lo reprocha. Pero intentar ahora reclamar lo que no construyó puede dejarlo mal ante todos. Mateo cortó otra rama. Entiendo. Darío sonrió. No lo digo para ofender. Claro. Clara es una mujer generosa, aunque no lo parezca. Si usted firma, no le faltará algo básico. Mateo se enderezó despacio. Sus manos estaban manchadas de tierra. ¿Algo básico? A su edad no necesita más. Mateo miró a Darío durante unos segundos largos. El otro hombre esperaba una reacción, rabia, vergüenza, súplica. Cualquier cosa que confirmara su superioridad. Mateo solo dijo: tenga cuidado con las ramas secas, Darío. Darío frunció el ceño. ¿Qué? Mateo señaló el montón junto a sus pies. Parecen muertas. Pero si uno las pisa mal, se clavan. Darío no respondió. Se marchó con una incomodidad que no logró disimular. Mateo volvió a podar. El día del juicio amaneció gris. Mateo se despertó antes de que sonara el despertador. Durante unos minutos permaneció acostado mirando el techo. A su lado, la cama estaba vacía desde hacía meses. Clara dormía en otra habitación, no por incomodidad, sino como declaración de desprecio. Aquel detalle, que antes le dolía, esa mañana le pareció simplemente lógico. Habían estado separados mucho antes de separarse físicamente. Se levantó, se afeitó con cuidado, se puso el traje azul oscuro y eligió una corbata que Adrián le había regalado años atrás. Luego abrió el cajón del escritorio y tomó el sobre marfil. Era más pesado de lo que parecía. Dentro estaban las copias certificadas, los registros, los testimonios, los extractos, las fotografías, los correos, la estructura de Arconte Gestión y una memoria cronológica preparada por Ernesto Luján. Pero también había algo que nadie más sabía. Una carta. No para el juez. No para Clara. Para él mismo. La había escrito la noche anterior, cuando sintió que tal vez no tendría fuerzas. Decía: Mateo, si tiemblas, no pasa nada. Si te duele, no pasa nada. Si ellos se ríen, recuerda, no estás allí para convencer a quienes decidieron no verte. Estás allí para dejar constancia de que exististe. Guardó la carta junto a las pruebas. Cuando bajó, Clara ya lo esperaba en la entrada. Vestía un traje negro elegante, sobrio, impecable. Inés estaba a su lado con un maletín de cuero. Darío las acompañaba, aunque no podía entrar como parte directa del proceso. Clara lo presentó como asesor, pero la forma en que le acomodó la solapa antes de salir dijo más que cualquier documento. ¿Listo?, preguntó Clara. Mateo tomó su abrigo. Sí. Todavía puedes firmar. Lo sé. Sería lo más sensato. Mateo abrió la puerta. Entonces quizá hoy sorprenda a todos. Clara lo miró con fastidio. No empieces con frases raras. Él salió sin responder. En el tribunal, el aire olía a papel húmedo, café viejo y nervios. Adrián llegó poco después. No se sentó junto a su madre. Tampoco junto a Mateo. Se quedó en la segunda fila, en medio, como si aún no supiera dónde poner su lealtad. Mateo lo vio.
No le pidió nada. A veces amar a un hijo también era no obligarlo a elegir antes de estar preparado. La audiencia empezó con formalidades. La abogada de Clara habló primero. Su voz era clara, afilada, profesional. Dibujó a Clara como una mujer excepcional que había sostenido sola una empresa, un hogar y una vida. Dibujó a Mateo como un hombre dependiente, emocionalmente inestable, carente de iniciativa, sin aportes comprobables. Cada frase estaba diseñada para dejarlo más pequeño. Mateo escuchó. Clara lo observaba de reojo, disfrutando su quietud. Después llamó la atención sobre su silencio. Su señoría, basta observar la actitud del señor Salvatierra. No responde, no participa, no muestra capacidad alguna de defender siquiera su propia posición. Esto no es crueldad, es realidad. Mi clienta no puede ser castigada por haber sido fuerte donde él eligió ser débil. El juez hizo una anotación. Ernesto Luján se mantuvo sereno. Tendrá oportunidad de responder, susurró a Mateo. Pero Clara no había terminado. Pidió permiso para declarar. Se puso de pie con una elegancia estudiada. Miró al juez, luego a la sala, luego a Mateo. Yo no quería llegar a esto, empezó. Durante años protegí a Mateo. Lo protegí de la vergüenza de admitir que no podía sostenerse solo. Lo protegí ante mis hijos, ante mis socios, ante la sociedad. Le di una casa, una familia, un lugar. Pero confundió mi compasión con derecho. Mateo sintió un murmullo detrás. Adrián bajó la cabeza. Inés mantuvo el rostro firme. Clara continuó. Ahora pretende reclamar una empresa que jamás dirigió. Pretende usar papeles viejos, probablemente malinterpretados, para beneficiarse de mi trabajo. Y lo peor es que se presenta como víctima cuando durante décadas vivió cómodamente gracias a mí. Hizo una pausa. Luego giró hacia él. Dime, Mateo. Solo una vez en tu vida, responde con honestidad. ¿Qué construiste tú? La pregunta quedó flotando en la sala. No era una pregunta legal. Era una ejecución pública. El juez iba a intervenir, pero Mateo levantó suavemente una mano. Su señoría, dijo, quisiera responder. Clara parpadeó. Inés levantó la vista. Adrián contuvo el aliento. El juez asintió. Adelante, señor Salvatierra. Mateo se puso de pie. Durante un instante, sus piernas parecieron no pertenecerle. Sintió el temblor en las rodillas, el sudor frío en la nuca, la mirada de todos clavada en él. Pero metió la mano en el interior de la chaqueta y tocó el sobre marfil. Entonces recordó su propia carta. Estás allí para dejar constancia de que exististe. Sacó el sobre. Lo colocó sobre la mesa. La sala quedó en silencio. Durante muchos años, empezó con voz baja, creí que amar era no incomodar. Creí que cuidar era desaparecer un poco para que otros brillaran. Creí que si mi esposa era reconocida, eso también era una forma de reconocimiento para mí. Me equivoqué. Clara endureció la mandíbula. Mateo. El juez la interrumpió. Deje hablar al señor Salvatierra. Mateo no la miró. Miró al juez. No estoy aquí para pedir compasión. No quiero que nadie me devuelva mi juventud, ni mis noches sin dormir, ni los cumpleaños en los que fui tratado como servicio doméstico en mi propia casa. Eso no se puede devolver. Estoy aquí porque mi esposa ha dicho que no construí nada. Y eso es falso. Ernesto abrió el sobre y sacó el primer documento. Su señoría, dijo el abogado, solicitamos incorporar al expediente copia certificada del acuerdo fundacional de Valdés Interior.
fechado el 14 de septiembre de 1991, firmado ante notario por ambas partes. La abogada de Clara se tensó. No teníamos conocimiento de ese documento. Ernesto la miró. Ese es precisamente uno de los problemas. El juez recibió la copia. Leyó. La sala parecía haber dejado de respirar. Clara miraba el papel como si fuera un animal venenoso. Eso no significa lo que él cree, dijo rápidamente. Era una formalidad antigua. Ernesto sacó otro documento. También aportamos declaración del notario Esteban Rivas, quien confirma que el señor Salvatierra conservaba derechos económicos sobre los activos fundacionales y sus derivaciones, salvo renuncia expresa. Dicha renuncia no existe. La abogada de Clara intervino. Necesitamos verificar autenticidad. Por supuesto, dijo Ernesto. Por eso son copias certificadas y acompañadas de registro. Mateo siguió de pie. Clara lo miraba ahora no con desprecio, sino con algo mucho más sincero, miedo. Pero el sobre no había terminado. Ernesto presentó extractos bancarios donde se veía que el capital inicial de la primera tienda salió en parte de una cuenta personal de Mateo. Presentó facturas pagadas por él. Presentó albaranes. Presentó correos de proveedores. Testimonios. Fotografías. Pruebas de trabajo continuo no reconocido. Cada documento era una piedra retirada de encima de su nombre. Inés palidecía más con cada página. Pero cuando Ernesto llegó a Arconte Gestión, el ambiente cambió por completo. Además, su señoría, solicitamos que se tenga en cuenta la existencia de una estructura societaria reciente utilizada presuntamente para transferir activos de la empresa común antes de la demanda de divorcio. La abogada de Clara se puso de pie. Objeción. Eso es el objeto de esta audiencia. No se afecta al patrimonio discutido, respondió Ernesto. El juez levantó la mano. Permitiré que se exponga de forma preliminar. Ernesto colocó sobre la mesa el informe. Arconte Gestión fue constituida 8 meses antes de la demanda. Sus administradores indirectos están vinculados a la señora Valdés, a la hija de ambos, Inés Salvatierra Valdés, y al señor Darío Montalbán, presente hoy en calidad no aclarada. Darío, sentado al fondo, se movió inquieto. Clara giró hacia él apenas un segundo. Ese segundo fue suficiente. Adrián lo vio. Y entendió. Ernesto continuó. Tenemos indicios documentales de transferencias de fondos, contratos simulados de asesoría y desplazamiento de activos comerciales a dicha sociedad antes del proceso de divorcio. Solicitaremos medidas cautelares y una investigación patrimonial completa. Inés se levantó de golpe. Eso no es justo. Todos la miraron. Su voz temblaba, no de tristeza, sino de pánico. Yo solo hice lo que mamá me dijo que era mejor para la empresa. Clara cerró los ojos. Fue el primer error visible. La primera grieta pública. La abogada de Clara le susurró algo, pero ya era tarde. Mateo miró a su hija. No había victoria en sus ojos. Solo dolor. Inés, dijo suavemente, ¿alguna vez te preguntaste por qué había que esconderlo? Ella abrió la boca. No respondió. Porque la respuesta, quizá, acababa de alcanzarla. Clara se puso de pie. Esto es una manipulación. Mateo ha pasado meses preparando un espectáculo para destruirme. Por primera vez, Mateo la miró directamente. No, Clara. Yo pasé 34 años evitando destruirte. Esto es lo que quedó cuando dejé de proteger tus mentiras. La frase golpeó la sala con una fuerza que no necesitó volumen. Clara se quedó inmóvil. El juez llamó al orden y suspendió brevemente la audiencia para revisar la documentación presentada.
Durante ese receso, nadie se movió al principio. Darío intentó acercarse a Clara, pero ella lo apartó con una mirada furiosa. Inés salió al pasillo con la cara desencajada. Adrián permaneció sentado, mirando a su padre como si lo viera por primera vez. Finalmente se levantó. Caminó hacia él. Papá. Mateo giró. Adrián tenía los ojos llenos de lágrimas. Perdón. Mateo sintió que todo el edificio, todos los documentos, toda la estrategia, toda la firmeza que había construido, se volvía frágil ante esa palabra. No tienes que. Sí, lo interrumpió Adrián. Sí tengo. Porque lo vi muchas veces. Vi cómo te hablaban. Vi cómo mamá te borraba. Y aún así me quedé a medias. Te defendía un poco, pero nunca lo suficiente. Mateo respiró hondo. Eras mi hijo, no mi abogado. Adrián soltó una risa rota. Pero tú fuiste mi padre incluso cuando nadie fue justo contigo. Mateo lo abrazó. No fue un abrazo teatral. Fue breve, apretado, tembloroso. Pero en ese abrazo hubo más reparación que en todas las frases elegantes que Clara había pronunciado en 30 años. Al reanudarse la audiencia, el juez ya no miraba a Mateo igual. No con lástima. Con atención. Ordenó incorporar los documentos, pidió revisión pericial, congelamiento preventivo de ciertas operaciones vinculadas a Arconte Gestión y una investigación patrimonial ampliada. La solicitud de Clara de adjudicación inmediata fue rechazada. El supuesto acuerdo generoso quedó suspendido. La narrativa de que Mateo no tenía derecho se desmoronó en una sola mañana. Pero lo más importante no ocurrió en el acta. Ocurrió cuando Clara, al salir de la sala, alcanzó a Mateo en el pasillo. Ya no estaba sonriendo. ¿Estás satisfecho? Escupió. ¿Eso querías? ¿Humillarme? Mateo se detuvo. A su alrededor, abogados, funcionarios y desconocidos iban y venían. Inés observaba desde unos metros, pálida. Darío hablaba por teléfono con desesperación. Adrián permanecía junto a su padre. Mateo miró a Clara. La mujer que había amado. La mujer por la que había renunciado a tanto. La mujer que, en algún lugar del camino, había confundido su paciencia con inferioridad. No, Clara, dijo. Yo no quería humillarte. Ella soltó una risa amarga. Claro. Quería que dejaras de humillarme tú. Clara abrió la boca, pero no encontró una frase rápida. Mateo continuó. Durante años pensé que algún día ibas a mirar atrás y reconocer algo. No todo. Solo algo. Un gracias. Una memoria justa. Una palabra humana. Pero elegiste llevarme a un tribunal y decir delante de todos que yo no había construido nada. Sus ojos se humedecieron, pero su voz no se quebró. Así que tuve que traer pruebas de mi propia vida. Clara apartó la mirada. Por primera vez, parecía no tener control del escenario. Vas a destruir a la familia, murmuró. Mateo negó despacio. No. La familia se destruyó cuando empezó a necesitar mentiras para seguir pareciendo familia. Inés bajó la cabeza. Adrián apretó los labios. Clara quiso decir algo más, pero Ernesto Luján apareció junto a Mateo. No hable más sin su abogada presente, Mateo. Mateo asintió. Y se marchó. No miró atrás. Los meses que siguieron fueron duros. La justicia no se movía con la velocidad de las emociones. Hubo peritajes, declaraciones, informes, audiencias adicionales. La prensa local se enteró del conflicto porque Valdés Interior era una empresa conocida.
Clara intentó presentarse como víctima de una conspiración de su exmarido resentido, pero la documentación era demasiado sólida. Las transferencias a Arconte Gestión fueron investigadas. Darío desapareció de la escena pública tan rápido como había llegado. Cuando comprendió que podía ser arrastrado legalmente, intentó declarar que solo seguía instrucciones profesionales. Clara lo llamó cobarde. Él dejó de contestarle. Inés fue citada a declarar. Aquella mañana, Mateo la vio en el pasillo del juzgado. Su hija ya no parecía la joven abogada implacable de meses antes. Tenía el rostro cansado, sin maquillaje, los ojos hundidos. Se acercó a él con pasos inseguros. Papá. Mateo se detuvo. Durante años había esperado que Inés lo llamara así con ternura. Ahora la palabra llegaba tarde y cargada de ruinas. Hola, Inés. Ella tragó saliva. No sabía todo. Mateo no respondió. Quiero decir, sabía cosas. Pero mamá me dijo que era una reorganización. Que tú no entenderías. Que si te lo contábamos ibas a bloquear todo por miedo. Mateo la miró con tristeza. ¿Y le creíste? Inés lloró sin hacer ruido. Quise creerle. Esa frase fue más honesta que cualquier excusa. Mateo sintió el impulso de abrazarla. Como cuando era niña y corría a sus brazos después de caerse en el parque. Pero ella ya no era una niña. Y él ya no podía cubrir con ternura todas las consecuencias de sus decisiones. Inés, dijo, yo te amo. Eso no cambió. Pero amar no significa fingir que no pasó nada. Ella asintió, rota. Lo sé. Entonces di la verdad. La joven cerró los ojos. Me va a odiar. Mateo comprendió que hablaba de Clara. Tal vez. Es mi madre. Y yo soy tu padre. Inés abrió los ojos. La frase no fue un reclamo gritado. Fue una puerta que llevaba años cerrada. Lo olvidé, susurró. Mateo sintió el dolor de esas dos palabras. Sí. Inés declaró. No lo contó todo con valentía heroica. La realidad rara vez es tan limpia. Dudó, lloró, intentó protegerse. Pero confirmó que Clara había impulsado la estructura de Arconte para evitar que Mateo reclamara derechos patrimoniales. Admitió que se preparó una estrategia para presentarlo como incapaz y dependiente. Reconoció que sabían de la existencia de documentos antiguos, aunque Clara aseguraba que ya no tendrían valor. Aquello cambió definitivamente el proceso. El divorcio se concedió, pero no bajo los términos que Clara pretendía. La vivienda familiar fue incluida en la liquidación patrimonial. Las participaciones de Mateo en los activos derivados de Valdés Interior fueron reconocidas provisionalmente mientras avanzaba la valoración definitiva. Las operaciones de Arconte quedaron bajo investigación. Clara perdió el control absoluto de la empresa y tuvo que apartarse temporalmente de la administración. El imperio que había presumido construir sola empezó a mostrar sus cimientos verdaderos. Y en esos cimientos estaba Mateo. No como una sombra. Como parte esencial. El día en que se firmó el acuerdo provisional, Clara llegó al despacho de mediación con gafas oscuras y el rostro rígido. Ya no llevaba a Darío. Inés estaba presente con su propia abogada. Adrián acompañó a Mateo, aunque no entró en la sala principal. Se quedó fuera, esperándolo. La reunión fue fría. Clara apenas habló. Cuando terminó, y los abogados recogían documentos, ella se acercó a Mateo junto a la ventana. Supongo que ahora todos creen que eres un santo. Mateo miró la calle. No soy un santo. No. No lo eres. Guardaste todo. Esperaste. Me tendiste una trampa.
Mateo giró hacia ella. No, Clara. La trampa la construiste tú. Yo solo dejé de caminar con los ojos cerrados. Ella apretó los labios. Durante un instante, Mateo creyó ver a la joven de la biblioteca. Aquella mujer brillante, hambrienta de futuro, que le había dicho que juntos serían un buen equipo. Se preguntó si alguna parte de esa Clara seguía existiendo bajo capas de orgullo y miedo. ¿Alguna vez me quisiste?, preguntó él. Clara pareció irritarse. ¡Qué pregunta tan inútil! Para mí no. Ella miró hacia la mesa donde los abogados seguían ordenando papeles. Te quise a mi manera. Mateo sonrió con tristeza. Tu manera me dejó casi sin voz. Clara no respondió. No pidió perdón. Mateo había imaginado durante meses que tal vez ese momento llegaría. Que Clara, al verse descubierta, se quebraría. Que lloraría. Que admitiría algo. ¿Qué diría? Me equivoqué. Pero al mirarla entendió que algunas personas prefieren perderlo todo antes que soltar la imagen que tienen de sí mismas. Y, extrañamente, aquello lo liberó. Porque ya no esperaba. Ya no necesitaba su confesión para creer en su propia verdad. Adiós, Clara, dijo. Ella lo miró. Quizá quiso decir algo. Quizá no. Mateo salió. En el pasillo, Adrián se levantó de inmediato. ¿Todo bien? Mateo respiró hondo. Todo terminado, que no es lo mismo. Adrián asintió. Caminaron juntos hasta la salida. Afuera llovía suavemente. La lluvia le recordó a Mateo aquella tarde de biblioteca en que había conocido a Clara. Durante años, ese recuerdo había sido una herida. Ahora era solo eso, un recuerdo. Una puerta por la que había entrado a una vida que tuvo amor. Dolor, errores, hijos, pérdidas y aprendizajes. No podía arrancarla de su historia. Pero tampoco tenía que seguir viviendo dentro de ella. Meses después, Mateo se mudó a una casa más pequeña en las afueras de Sevilla. No tenía mármol. No tenía puertas altas. No tenía jardín diseñado por paisajistas. Pero tenía luz por la mañana, una cocina amplia, estanterías de madera y un pequeño patio donde plantó rosales. Adrián lo visitaba los domingos. A veces cocinaban juntos. A veces no hablaban mucho. Pero el silencio entre ellos ya no era una pared. Era un lugar tranquilo donde podían descansar. Inés tardó más. Al principio enviaba mensajes breves. Espero que estés bien. Mateo respondía. Estoy bien. Cuídate. Después, una tarde de otoño, apareció en la puerta con una caja de cartón. Dentro había fotografías antiguas. Algunas de la primera tienda. Otras de cumpleaños. Una de Mateo cargándola en brazos, con la camisa manchada de pintura y una sonrisa joven. Las encontré en casa de mamá, dijo. Mateo la invitó a pasar. Inés miró la casa con humildad incómoda. Es bonita. Es suficiente. Ella dejó la caja sobre la mesa. Durante unos minutos revisaron fotos sin hablar. Luego Inés encontró una imagen de los cuatro en la playa. Clara sonreía. Mateo sostenía una sombrilla torcida. Adrián, pequeño, tenía arena en la cara. Inés aparecía subida a los hombros de su padre. La joven empezó a llorar. No sé cómo reparar esto. Mateo miró la foto. No se repara de golpe. ¿Y si no puedo? Entonces empieza por no mentir. Inés se cubrió la boca con una mano. Fui cruel contigo. Mateo sintió que la frase le atravesaba el pecho. No porque no lo supiera,
sino porque oírla al fin dicha en voz alta cerraba una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Sí, dijo. Inés lloró más. Mateo no suavizó la verdad. Pero tampoco la usó para castigarla. Y yo permití demasiadas cosas por miedo a perder a la familia. Tú no tienes la culpa. Tengo mi parte, respondió él. No de la crueldad de otros. Pero sí de haberme abandonado a mí mismo durante demasiado tiempo. Inés lo miró. Aquella frase era la diferencia entre víctima y hombre libre. Esa tarde no hubo reconciliación perfecta. No hubo música, ni abrazos interminables, ni promesas fáciles. Pero antes de irse, Inés se detuvo en la puerta. ¿Puedo volver otro día? Mateo tardó un segundo. Sí. Ella asintió. Gracias, papá. La palabra sonó distinta esta vez. No como costumbre. Como reconocimiento. Clara, en cambio, nunca volvió realmente. Envió algunos mensajes al principio. Unos fríos, otros furiosos, otros disfrazados de nostalgia. Después de todo lo vivido, podríamos hablar. Mateo no respondió. Luego. Los abogados están exagerando. No tienes por qué seguir con esto. Mateo tampoco respondió. Finalmente. Te estás convirtiendo en alguien duro. Esta vez, Mateo escribió una sola frase. No. Estoy aprendiendo a no confundirme con lo que tú necesitabas que yo fuera. No hubo respuesta. Valdés Interior sobrevivió, aunque ya no bajo el dominio absoluto de Clara. Parte de la empresa fue vendida. Otra parte quedó en manos profesionales. Mateo recibió una compensación justa y participaciones liquidadas que le permitieron vivir sin miedo. No se volvió millonario de novela, ni compró mansiones, ni buscó vengarse exhibiendo riqueza. Compró una mesa de carpintero. Abrió un pequeño taller de restauración de muebles antiguos. Lo llamó Las Cosas Firmes. El letrero era sencillo, de madera clara, con letras grabadas a mano. Adrián lo ayudó a colgarlo. Inés llegó más tarde con una planta para la entrada. El abuelo habría amado este sitio, dijo Adrián. Mateo pasó la mano por la superficie de la mesa. Él decía que las cosas firmes tardan. Inés bajó la mirada. Tú tardaste. Mateo sonrió. Pero llegué. El taller empezó como un refugio y terminó convirtiéndose en algo más. Vecinos traían sillas rotas, mesas heredadas, baúles con cerraduras dañadas. Mateo escuchaba las historias de cada objeto con atención. Le gustaba pensar que los muebles, como las personas, podían parecer acabados cuando en realidad solo necesitaban que alguien reconociera su estructura bajo las grietas. Una mañana, un hombre mayor llegó con una mecedora rota. No sé si tiene arreglo, dijo. Mateo examinó la madera. Casi todo lo que fue bien construido tiene arreglo. Pero hay que desmontar con cuidado. No se puede reparar negando la rotura. El hombre asintió sin entender del todo. Adrián, que estaba afinando una guitarra en un rincón del taller, miró a su padre y sonrió. Sabía que Mateo ya no hablaba solo de muebles. El verdadero final llegó un año después del juicio. No en un tribunal. No en una oficina de abogados. No delante de Clara. Llegó una tarde sencilla, con olor a barniz, café recién hecho y lluvia golpeando suavemente el cristal. Mateo estaba cerrando el taller cuando encontró en el buzón un sobre sin remitente. Por un instante, el corazón le dio un vuelco. Los sobres habían cambiado su vida. Algunos traían demandas. Otros pruebas. Otros sentencias. Este era blanco. Dentro había una hoja doblada. Reconoció la letra de Clara. Leyó de pie,
bajo la luz cálida del taller. Mateo. No sé pedir perdón. Supongo que eso también lo sabes. He pensado muchas veces en el juicio. Durante meses quise convencerme de que me traicionaste. Era más fácil creer eso que aceptar que yo había construido mi vida encima de tu silencio. No voy a fingir que ahora soy otra persona. No sé si puedo cambiar. Pero hay algo que necesito escribir, aunque llegue tarde. Si construiste la primera tienda cuando yo solo sabía hablar de futuro. Construiste la casa mientras yo coleccionaba reconocimientos. Construiste una familia incluso cuando yo la usaba como escenario. Construiste una paciencia que yo confundí con debilidad. Y cuando por fin hablaste, no me destruiste. Solo mostraste lo que yo era. No espero respuesta. Clara. Mateo leyó la carta 2 veces. Después la dobló despacio. No lloró. No sonrió. No sintió la alegría feroz de quien por fin recibe una confesión. Tampoco sintió compasión inmediata. Sintió algo más sereno, más difícil de explicar. Sintió que una puerta, por fin, se cerraba sin golpe. Adrián entró desde la parte trasera del taller. ¿Todo bien? Mateo guardó la carta en un cajón. Sí. ¿Malas noticias? Mateo miró la lluvia. No. Solo noticias que llegaron tarde. Adrián no preguntó más. A veces, respetar a alguien era no exigirle que explicara cada silencio. Mateo apagó las luces del taller y salió con su hijo a la calle. La lluvia había limpiado el polvo de las aceras. Las farolas brillaban sobre los charcos. En el reflejo del escaparate, Mateo vio su propia imagen, un hombre de 63 años, con el cabello blanco, la espalda algo encorvada, las manos marcadas por trabajo y tiempo. Durante décadas, otros habían intentado decirle quién era. Un inútil. Un dependiente. Un hombre sin carácter. Un esposo que solo ayudó. Pero allí, bajo la lluvia, frente al pequeño taller que olía a madera restaurada, Mateo supo por fin responder, aunque nadie le preguntara. Era un hombre que había amado. Un hombre que había soportado demasiado. Un hombre que había cometido el error de confundirse con el lugar pequeño que otros le asignaron. Pero también era un hombre que, cuando llegó el momento, abrió un sobre y recuperó su nombre. Adrián caminaba a su lado. Papá. Sí. Estoy orgulloso de ti. Mateo siguió caminando unos pasos antes de responder. La frase era sencilla. 5 palabras. Nada más. Pero durante mucho tiempo había esperado algo parecido sin atreverse a admitirlo. Gracias, hijo, dijo. Y esta vez no bajó la mirada. Porque la dignidad no siempre vuelve como un trueno. A veces vuelve como una llave girando suavemente en una cerradura. Como una voz que ya no tiembla. Como un hombre que deja de pedir permiso para existir. Y Mateo Salvatierra. Después de 34 años de silencio, por fin había aprendido a escucharse.